de nuestra Escuela de Humanidades, militante del MUY en UNSAM. Y bueno, a mí me pareció que era importante dar este espacio, sobre todo porque él me compartía, y acuerdo, que es muy difícil pensar el trabajo estudiantil, el trabajo del centro de estudiantes y demás, sin la existencia de los espacios, de los pasillos y de las aulas físicas, para poder generar esos ámbitos de diálogo, de debate, de circulación de informaciones y preocupaciones, etcétera. Así que bueno, Lucas va a tomar un ratito para conversar con ustedes algunas cuestiones que querían presentar y compartir desde el Centro de Estudiantes, y después sí arrancamos con la clase, ¿sí? Bárbaro, gracias Fernanda. Sí, hagamos de cuenta que golpeé la puerta y pregunté si podía decir algo y me dijiste que sí en este caso. Bueno, gracias por el espacio. Buenas tardes, compas. Simplemente les quería, bueno, ahí me presentó Fernanda, les quería traer algunas cuestiones, actualizaciones. La verdad que se nos hace muy complicado en el contexto de virtualidad sostener la misma dinámica de pasada de cursos. Es una realidad, pero no por eso no continuamos haciendo cosas, así que simplemente era eso. Bueno, como señaló Fernanda, soy parte del Movimiento Universitario Izquierda e integramos un frente que actualmente es la conducción del Centro de Estudiantes. Les quería comentar tres temitas. Por un lado, el tema del campus. Bueno, todos sabemos que el campus está, lamentablemente para nuestros intereses, caído hace tiempo ya no es algo anecdótico, sino que es sistemático y que encima se da en el marco de trabajos prácticos y exámenes, digamos, ¿no? Que condiciona completamente la presentación en tiempo y forma de cuestiones básicas de la cursada. Comentarles que hicimos una presentación, ya le mandamos a decanato, también lo mandamos a la dirección de la Escuela de Humanidades. Aún no hemos obtenido respuesta. Ahí contemplamos la exigencia de que se tenga en cuenta esta situación, ¿no? De instar a los docentes a que generen alternativas, digamos, ¿no? Bueno, no, ante la no presencia del campus como ese espacio para la entrega de trabajos y demás cuestiones. En ese sentido todavía no hemos obtenido respuesta, no obstante acercarles que estamos detrás de eso y que estamos con la guardia alta en ese sentido. Así que eso a modo de informarles. Después les quería compartir una campaña que venimos llevando adelante desde el año pasado y que este año sigue teniendo vigencia por las propias dinámicas de la cursada virtual, que se llama Que Nadie Se Queda Afuera, que tiene el objetivo de acercarse a aquellos compañeros con dificultades de conectividad a Internet o falta de equipos, para elevarle esa demanda a las autoridades y exigirles una respuesta en términos de conectividad o de equipo de ser necesario. Eso lo venimos llevando desde el año pasado y este año lo acompañamos con otras acciones más colectivas para visibilizarlo, pero siempre entendemos que hace falta visibilizarlo más. Así que ya sea por si ustedes conocen compañeros y atraviesan esas dificultades y demás, yo después de hablar les voy a compartir un formulario, lo voy a dejar en el chat para que lo tengan a mano. Así que eso, pedirles si conocen a alguien que lo complete y si no, si se animan a difundirlo. Eso, si bien lo encabezamos desde el Movimiento Universitario de Izquierda, no tiene firma. La idea es que sea una campaña donde cualquiera pueda participar porque entendemos que es un problema común, digamos, no es algo que pertenezca a ningún espacio. Y después, para sumar otro tema más, comentarles que venimos discutiendo a partir de una presentación de una carta que hicieron los compañeros de Psicología del Desarrollo 1, venimos discutiendo la incorporación de una materia de ESI en el plan de estudios de psicopedagogía, una discusión que se viene dando también con esa característica común donde estudiantes independientes y también agrupados vienen participando en espacios colectivos y que en el próximo Consejo de Escuela, que es el 23 de junio, y a la dirección de la carrera también se le va a presentar una propuesta de materia que surgió a partir de los diálogos que se tuvo con la carrera de psicopedagogía. Eso simplemente como una nota al pie de una buena positiva que surgió a partir del debate colectivo entre compañeros en su cursada, ¿no? Dijeron, che, esta bibliografía, por ahí le podemos agregar algo más, podemos debatir con estos textos y propositivamente estamos en esa situación. Simplemente eso, digo, traerles algunas novedades y algunas otras cosas que les queríamos comentar. Y les voy a dejar un teléfono de contacto porque quizás hay un montón de cosas que han pasado todo este tiempo y aprovecho para hacer autocrítica de no haberlo encontrado
en esta oportunidad de esta manera y agradezco nuevamente a Fernanda, así que dejo un contacto y quedo a disposición para lo que quieran los compañeros y bueno, nada, por mi parte eso, entiendo que Fernanda dijo que sea poco y breve porque tenía que comprimir la clase, así que nada, mando el chivo por texto y seguimos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Lucas, por la brevedad también, sí, como pasa siempre. Va acercándose el final del cuatrimestre y todo se empieza a comprimir. Pero pensaba la dificultad que no es solamente cómo reemplazar la pasada por aulas. En realidad tienen que encontrar las estrategias para ver cómo sobreponerse a que no haya la pasada por aulas, los carteles en los pasillos, las circulares o panfletos, las juntadas de firmas, digo, montones de estrategias que hacen a la vida estudiantil que hoy no se pueden utilizar, ¿no? Entonces, bueno, qué difícil y qué bueno que estén buscando estas alternativas, la verdad. Bueno, ahí puso ya Lucas en el chat, digo, para que los que quieran se copien el link o entren ahora de un formulario Google a completar y del teléfono de contacto por si quieren transmitir alguna cuestión. Bueno, no sé si quieren hacerle algún comentario a Lucas antes de que se vaya o alguna pregunta. Hola, Fer. Sí, vi que una compañera levantó la mano, Fernando, Sí. perdón. Sí. Cintia, No, ¿cómo estás? o sea, no un comentario a Lucas, sino también para comentarles a todos que justo ayer me pasaron desde otra agrupación, desde La Caldera, ¿sí? Yo soy militante también de la UJS, que es la agrupación que compone, bueno, justamente La Caldera, y me pasaron un formulario que están haciendo desde la universidad para presentar este proyecto, para pedir también esta materia de ESI, que me parece que es muy necesario. Yo todavía no lo pasé a los grupos, lo voy a pasar ahora cuando termine de hablar, porque como venimos haciendo también una investigación en esta materia, que está relacionado justamente con la temática, no quería, bueno, que se confunda obviamente las cuestiones, pero voy a pasar justamente porque una de las cosas que nosotros estábamos viendo dentro de las respuestas también que estamos teniendo de la encuesta que ya estuvimos presentando con nuestros compañeros, es justamente la necesidad de que exista no solamente un eje de transversalidad en las distintas materias, con contenidos de ESI y de perspectiva de género, sino también una materia propia. Así que bueno, ahora paso también eso ahí a los grupos de las cursadas. Gracias. Buenísimo, Cintia. Yo no dije lo del formulario porque los tiempos ya están muy acotados y se compartió hace rato ya, pero bueno, bien, buenísimo. Nada, también sumémonos a eso. Bueno, gracias Fernanda, ahora sí me retiro y que sea exitosa la clase para todos. Un abrazo. Está silenciada, Fernanda. Yo lo despedí a Lucas y todo, y no se escuchó nada, divino, lo mío. Qué bárbaro, no me di cuenta. Bueno, a propósito de lo que hablaban sobre el tema del campus, aprovechamos, creo que ya Candela y Valentina avisaron en los grupos, pero por las dudas, avisemos en general, hemos montado un drive. No sé si quieren contarlo ustedes, Valenica o Cande. Bueno, sí, no, porque justamente hay muchos materiales que incluso no eran descargables, como por ejemplo los audios y demás, y para que ustedes los tengan a disposición, viendo y considerando que no parecería ser tan transitorio como esperábamos esto de la caída y subida y bajada del campus, armamos una carpeta de Drive con todos los materiales, los audios, PPTs, bibliografía y demás, especialmente pensando, bueno, en vistas de que muchos de esos materiales son necesarios retomarlos, es necesario retomarlos en la instancia de evaluación. No se valen, pero yo a mis grupos todavía no se los mandé, lo comparto acá por el chat y después también se los mandamos por los grupitos de WhatsApp con todos los materiales. Ahí está también la bibliografía, por si necesitan acceder a los textos, no, suponemos, esperamos que accedan a los textos, pero por si no se los bajaron, para que los tengan ahí también.
Y para la entrega de los trabajos la semana que viene, también por las dudas se caiga el campus o no esté accesible, bueno, vamos a habilitar otros modos de entrega que ya Candé y Valen les informarán si es por mail o por WhatsApp, no sé cómo prefieren ustedes. Vamos para sostener la misma lógica que hicimos con la devolución, o sea, cuando les pedimos que nos mande un representante, un mail con copia al resto del grupo, hacer la misma lógica, que diga claramente en el asunto, evaluación grupo tanto, y el adjunto por mail. Así queda registro también por medios oficiales. Perfecto. ¿Está? Si el campus está funcionando, súbanlo al campus, al módulo que está habilitado para eso, pero igual mándenlo por mail también, porque puede pasar que ustedes lo suben al campus y después al día siguiente otra vez no está accesible el campus y las chicas no pueden descargarlos y no los podemos corregir. ¿Sí? Así que usen los dos medios. Perdón por esto, pero bueno, es como las condiciones que nos tocan. Bueno. Hago una última aclaración, ya que estamos con el tema entregas, con respecto a las entrevistas y las desgrabaciones de las entrevistas, que algunas pudieron subirlas, otras no pudieron, y había como cierta preocupación al respecto. Si el campus se vuelve a habilitar, la suben en el módulo correspondiente, que me parece que era el 11, y si no llega a estar habilitado, no se preocupen en enviarnos como archivos aparte sus entrevistas desgrabadas, en tanto en cuanto en el trabajo que tienen que entregar la semana que viene, tienen que estar todos los archivos, todas las entrevistas desgrabadas, ¿sí? Así que preocúpense en ese sentido. Si se habilita, la suben, así queda todo registrado ahí, y si no, la van a mandar directamente en el trabajo. Bueno, bien. Bueno, va a ser una clase intensa, veremos si nos entra todo lo que queríamos que entre, que no lo sé, pero vamos a intentarlo. En primera instancia queríamos hacer como una devolución general, más allá de las devoluciones que cada uno de los grupos tuvo por parte de Candela o de Valentina en relación al portafolios. Bueno, queríamos también compartir con ustedes la mirada más general sobre el conjunto de las producciones, ¿sí? No sé, Cande o Valen, ¿quién quiere? Vamos a hacerlo en conjunto con Cande. Perfecto. Bueno, en primer lugar, decirle que se notó que todos los grupos trabajaron, más allá de la nota que cada grupo recibió, trabajaron, digamos, a fondo para poder llevar adelante el trabajo, y nuestros aportes de ahora están más que nada en vista, ¿no?, de que puedan tomarlos en cuenta para el trabajo a entregar la semana que viene. En general, algunas cuestiones que necesitamos remarcar tienen que ver con, por un lado, el uso de la bibliografía, que vimos que en la mayoría de los grupos costó un poco, ¿sí? Costó un poco poder como hacerlas aparecer, ¿sí?, adentro de sus respuestas. Utilizar la bibliografía, digamos, tiene que servir para poder fundamentar lo que ustedes están diciendo, ¿sí?, ya que las preguntas eran preguntas bien ancladas en los textos o, bueno, en un análisis, pero que requerían necesariamente de los textos para poder hacerlo, si no era un trabajo donde se requería una producción de conocimiento que iba más allá de los textos utilizados. Entonces es necesario que los textos aparezcan. Un ejemplo concreto, en la pregunta 2, donde se le pedía analizar y poder reconocer las diferentes dimensiones en el artículo, hubiese sido importante que pudieran desde los textos explicar a qué se hacía referencia con cada dimensión, ¿sí? Bueno, el estado del arte, ¿qué es el estado del arte? Aparece en tal lugar en el artículo. El objetivo general, bueno, ¿qué es un objetivo general? Eso casi no apareció. Y eso tiene que ver con, bueno, primero que ustedes se puedan apropiar, ¿sí?, de estos conceptos y de estas dimensiones, para que después cuando vayan al campo sepan desde dónde puedan, ¿no?,
abordar lo que se le pide. Y también, bueno, también es necesario poder ver que ustedes hayan leído los textos. Además, porque en la pregunta 1 y 2, la realidad también es que nosotros desde la cátedra habíamos subido ya el análisis del artículo, a partir obviamente del trabajo colectivo que ustedes habían realizado, ¿no? Tanto en el análisis del artículo como en la caracterización de los paradigmas, pero hacía falta, estando eso disponible, que pudieran, ¿sí?, enriquecerlo a partir de un análisis con los textos. Y también otro punto que queremos remarcar tiene que ver un poco con una elaboración personal, ¿sí? Cuando ya algo está brindado desde la cátedra, es necesario que se tome, obviamente, porque si lo brindamos para que lo tomen, pero que puedan construir ciertas conexiones. A veces cuando yo explico un paradigma y lo caracterizo, no es lo mismo caracterizar uno y el otro que poder caracterizarlo de manera cruzada, diciendo, bueno, en tal paradigma aparece tal cosa, a diferencia de el otro donde aparece tal otra. Como a eso hacemos referencia con elaboración personal. Utilizar los textos y material de la materia y de la cátedra, pero tratando de elaborarlo, ¿no?, de una manera, valga la redundancia, personal. Otro punto que queríamos tomar, y eso sí, haciendo quizá bien hincapié para el trabajo que les toca para la semana que viene, tiene que ver con la pregunta 3. Cande, vos, porque conversamos los puntos juntas, si me olvido de alguno, hacemos. Que tenía que ver con, bueno, la presentación de mi problema, donde no hubo particularmente complicaciones porque ya lo venían trabajando hace un montón, pero sí con la fundamentación epistemológica. O sea, se les pedía que ustedes pudieran fundamentar desde dónde, cómo, investigadoras y investigadoras en formación se estaban parando, ¿no?, desde una perspectiva epistemológica para hacer ese primer diseño de investigación. Bueno, ahí lo que apareció es que quizás decían desde dónde se paraban, pero no explicaban por qué. Y esa es la fundamentación que se les pedía. Para el trabajo de la semana que viene, una sugerencia que les damos es, así como caracterizaron las diferentes perspectivas, bueno, tomen esas mismas dimensiones, no significa que la tengan que tomar todas, ¿no?, como hacía rajatabla, pero tomen alguna de esas dimensiones para poder fundamentar, porque consideran que su marco y su perspectiva paradigmática es la crítica. ¿Por qué es la crítica? ¿Cómo nos consideramos nosotros como investigadores? ¿Sí? Porque, ¿cómo consideramos nosotros el objeto de estudio que hemos elegido conocer y sobre el cual queremos construir conocimiento? ¿Cómo consideramos el mundo social en el cual nos estamos, ¿se entiende? ¿Es algo externo a nosotros? ¿Es algo del cual formamos parte también? La teoría, para nosotros, la teoría, por más que obviamente en el trabajo, ¿no?, por una limitación, debido a que es un trabajo de un cuatrimestre, no vamos a trabajar con texto teórico como que van a constituir su marco teórico, pero sí hay algo de la teoría que entra en juego. Bueno, ¿qué rol tiene para ustedes como investigadores esa teoría? Si intenten, cuando van a escribir esa pregunta, vuelvan a cuáles son las dimensiones y la van respondiendo, pero poniéndose ustedes como protagonistas. Y otro punto en eso, que nosotras entendemos que quizás ahí fue más difícil porque había una sola pregunta sobre fundamentación epistemológica y ustedes querían decir más cosas. ¿Qué significa? Que algunos grupos fundamentaron el problema, que es una pregunta diferente que se iban a tener para la vez que viene. Es decir, les pedimos que fundamente desde qué perspectiva epistemológica, y lo que hicieron ustedes es explicar por qué habían elegido determinado tema y problematizado determinado problema y por qué pensaban que era pertinente hacerlo. Está muy bien lo que hicieron, pero la pregunta era otra. Y otra cosa que apareció es que algunos fundamentaron desde lo metodológico y no lo epistemológico. Entonces dijeron, bueno, nosotros llevamos adelante un trabajo que entra como en un marco de trabajo cualitativo, porque elegimos utilizar entrevistas, semiestructuradas. O sea, hubo grupos que lo explicaron, lo cual no está mal, pero no es la fundamentación epistemológica, sino es la metodológica. Repetimos, estas tres dimensiones en el trabajo para la semana que viene están separadas, entonces capaz eso los ayuda, ¿sí? Pero la epistemológica tiene que ver con los paradigmas, desde dónde me paro como investigador. La metodológica con la forma de producción, como las herramientas que yo decido utilizar y la forma en la que pienso la producción del conocimiento. Y la
fundamentación del problema tiene que ver con por qué lo elijo y por qué considero que es pertinente aportar en ese conocimiento, ¿sí? En el ámbito, bueno, en ese caso de una materia, pero académico en general. No sé si me olvido alguna cosita, Cande, si se entendió lo que dije, si tienen pregunta a partir de las devoluciones que les hicimos. Yo agrego una pavadita, pero porque además fue súper completo, igual ahora abrimos a preguntas. Creo que también aparece un desafío en términos de un proceso que dura toda la vida en realidad, que tiene que ver con el ir puliendo algunas cuestiones también de la escritura misma y de cómo uno ordena y organiza los argumentos, que eso en la investigación es bastante central, y en tanto cientistas sociales aparece como una herramienta clave del oficio de investigar, y que hay algo de eso que es recursivo, que es artesanal, y que también lleva mucho tiempo de leerme y releerme a mí misma, o a ustedes también. Entonces, y esas lecturas cruzadas, por eso el trabajo en grupo, más colaborativo, nos parece súper enriquecedor en términos de eso, de que lo que uno escribe para alguien de afuera, externo, que viene y lee, sea comprensible, esté ordenado, esté articulado, que no haya respuestas así abruptas donde no hay una pequeña introducción, una contextualización. Son cuestiones que uno puede ir incorporando y que está bueno que para esta segunda instancia evaluatoria que tienen que presentar para la semana que viene, también lo tengan en cuenta porque hacen algún punto a la investigación. No es algo que aprendemos exclusivamente en esta materia, pero sí empezar a prestar una atención especial en lo que hace a esa dimensión del trabajo un poco más intangible y que no estamos evaluando, pero que hacen también a la investigación, ¿no? Esa articulación de ideas, esa capacidad argumental que hay que ir tratando de pulir poco a poco. No sé si quedó alguna duda, alguna inquietud de las devoluciones que fueron recibiendo y demás. ¿No hay ninguna duda o comentario, pregunta? Bueno, vamos avanzando. Y nada, de todas maneras ustedes saben ya que cualquier cosa nos pueden escribir o lo plantean ahora en el desarrollo de la clase, ¿sí? Bueno, vamos ahora a un segundo momento de la clase, que es retomar las consignas del trabajo que tienen que entregar la semana que viene. Revisando con Valen y con Cande, una cuestión que aparecía es que había como algunas dudas con la formulación de los objetivos, por ejemplo. Entonces nos parecía bueno darnos un ratito para volver a mirar las consignas, ver si hay dudas con las consignas y después concentrarnos un poquito en la definición, las formas de formulación de los objetivos, ¿sí? Voy a compartir pantalla para revisar juntas las consignas. Acá. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, como saben, el trabajo tiene dos partes. Una parte A que tiene que ver más con lo que es el diseño de un proyecto de investigación, y una parte B que tiene más que ver con la experiencia de hacer, en realidad con hacer una experiencia de investigación, ¿sí? En la parte del diseño de investigación, lo que tienen que desarrollar son muchos de los componentes de un diseño de investigación, de un proyecto de investigación. Esto es, cuál es el tema de la investigación, presentar el problema de investigación que ustedes formularon, luego fundamentar el tema y el problema, o sea, explicar por qué es pertinente o es relevante investigar ese tema y ese problema.
Un siguiente punto es para que presenten las preguntas de investigación, esas preguntas que ustedes se formulan y que están, que son las que orientan qué tipo de conocimiento quieren producir, qué es lo que quieren indagar en relación con ese tema y ese problema. Luego, los objetivos generales y específicos de la investigación, es decir, cuál es el objetivo general, que está muy ligadito al problema, ahora vamos a volver sobre esto, y a partir de ese objetivo general, cuáles son los objetivos específicos que se proponen lograr en el marco de la investigación. Luego, la fundamentación epistemológica de la perspectiva paradigmática asumida, y acá enfatizamos esto de incluir los autores de la bibliografía y los contenidos trabajados en clase para fundamentar en qué perspectiva epistemológica o paradigmática se inscriben o inscriben a este proyecto y por qué se inscriben en esa perspectiva, retomando lo que dicen los autores y también las definiciones que ustedes van asumiendo, ¿no? O sea, es un interjuego entre lo que ustedes plantean y cómo lo fundamentan desde los aportes de los autores. Un siguiente punto que es la fundamentación metodológica y de la lógica de construcción de conocimiento, es decir, qué lógica de construcción de conocimiento van a desarrollar, qué diseño metodológico van a desarrollar. Ahí también pueden aportar algo acerca del tipo de diseño metodológico que en principio desarrollarían si esta fuese efectivamente un proyecto de investigación a implementar a lo largo del tiempo, ¿no? Y por último, qué herramientas, qué estrategias de recolección de información, o sea, qué instrumentos o herramientas utilizarían para recolectar información, fundamentando por qué eso. O sea, en todos los casos lo que les pedimos es que ustedes tienen que comunicar qué es lo que ustedes deciden, asumiendo el rol de investigadores que están armando un diseño de investigación, y por qué deciden eso. Y ese por qué es un por qué que tiene que albergar estos dos componentes, el por qué que ustedes mismos construyen, articulado con un porqué, una respuesta a ese porqué que surge de la teoría de lo que producen los autores, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer entrevistas? Bueno, porque queremos alcanzar, no sé, lograr cierta información que permita acceder a las representaciones que tienen los sujetos sobre esta cuestión, tal como dice Marradi, entre paréntesis, el año, y retoman lo que dice Marradi, lo que dice, no sé, Achilli, lo que dice Borsotti, lo que dice Battiani, lo que dice cualquiera de los autores, digo, que fuimos viendo según qué es lo que estén buscando argumentar. Pero hay que hacer ese interjuego, ¿sí? Si al principio de la materia, en alguna de las primeras clases, alguno de ustedes me planteaba, no estamos usando tanto la bibliografía. Yo les decía, léanla, ahora no me importa tanto que usen la bibliografía, porque lo que queremos es que se apropien del discurso. Bueno, ahora el discurso ya está apropiado y tienen que poder fundamentarlo con la bibliografía, ¿sí? Hacer ese interjuego. ¿Está? Profe. Sí. Tengo una pregunta. ¿Esa articulación con la teoría tiene que estar presente en los ítems de fundamentación, por ejemplo, de los diferentes tipos de fundamentación, y también en los objetivos, por ejemplo, en las preguntas, y eso también, o no? No acá, que es el diseño. Si ustedes analizan una investigación, puede ser que recojan algo de eso para fundamentar por qué tal objetivo, tal otro, o retomando, bueno, vamos a analizar en esta investigación los objetivos que se proponen. Tal como plantea fulano, los objetivos de una investigación son tal y tal cosa. En ese sentido, identificamos que en este proyecto los objetivos que proponen tienen tales características. En ese sentido, no sé, faltaría definir tal elemento, o es interesante que incorporen tal otra cosa. Entonces, ahí sí, ¿por qué? Porque no es que ustedes definen los objetivos, sino que ustedes están construyendo un análisis sobre lo que hicieron otros. Por eso, Valen decía, cuando hacen el análisis del artículo de los sentidos de la obligatoriedad, en ese análisis tendrían que haber recuperado algo ahí de eso más conceptual.
Ahora, en este caso, ustedes están haciendo el diseño, entonces ahí no necesariamente tienen que ponerlo. Si quieren incluir algo, lo pueden hacer. Es decir, si ustedes quieren, antes de formular el objetivo, poner, como dice Borsotti, los objetivos de la investigación tienen el propósito en el diseño de orientar el trabajo a lograr punto. De acuerdo con esta perspectiva, el objetivo que hemos diseñado o el objetivo que establecimos para esta investigación es tal, pueden hacerlo también. Lo que digo es, no es obligatorio, puede no estar ese recurso a lo conceptual, pero si lo quieren incluir, lo pueden incluir. Ok, perfecto. Donde no puede no estar es en las fundamentaciones. Claro. En los puntos 3, 6, 7 y 8 tiene que haber. Sí o sí, tiene que incorporar la fundamentación conceptual a la fundamentación que ustedes mismos construyen respecto de las decisiones metodológicas y epistemológicas que están tomando. ¿Está? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Esto, como todas las cosas, son cosas que se aprenden. Lo que pasa es que estoy segura que en las otras materias esta articulación de usar la bibliografía conceptualmente con los desarrollos que ustedes van construyendo sale más naturalmente que en esta materia. Seguramente les cuesta menos. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque ahí es todo un desarrollo conceptual. Ustedes no están diciendo lo que a ustedes les parece desde su propio aporte, sino que lo que están haciendo es retomar siempre lo que están diciendo los autores y analizar lo que dicen los autores. Lo que tiene de particular esta materia, y que por eso hace que sea más difícil, es que hay mucho de la voz propia de ustedes acá. Pero esa voz propia, porque nadie empieza de cero, todos construimos sobre la base de lo que ya está construido y lo que otros dijeron, y a partir de ahí sumamos nuestra voz propia. Entonces esa voz propia es necesario que esté también anclada en los aportes conceptuales ya existentes. ¿Sí? Bueno, y voy a la parte B. La parte B, lo que les pedimos, que sería la parte más como de experiencias, es lo que ya hicieron hasta ahora de experiencias. Esto es, incluir ahí el protocolo de entrevistas. La idea es como una muestra del trabajo que ya hicieron, porque el protocolo de entrevistas que diseñaron ya lo conocemos, entonces no es algo nuevo, pero es darle el lugar que tiene a esa producción que ustedes ya hicieron, ¿sí? Y que es parte de los logros en el marco de la materia. Entonces, incluyen ahí el protocolo de entrevistas, incluyen el protocolo de encuestas, y les pedimos, en el caso del protocolo de entrevistas, incluir también las entrevistas desgrabadas, que es el punto en el que están, o sea, diseñaron el protocolo, hicieron las entrevistas, y por lo tanto ya tienen las entrevistas, y las entrevistas desgrabadas que dan cuenta de esas entrevistas ya hechas. Y por otro lado, el protocolo de el protocolo de encuestas, y las tablas de conteo o frecuencias absolutas, que hoy vamos a ver cómo es, pero que creo que ya muchos y muchas se dan idea de a qué estamos refiriendo. Sé que algunos incluso les consultaron porque si van a aplicar un Google Form, sale del propio Google Form, y está muy bien, usen eso. No se trata en esta materia de aprender a contar, sino de aprender a usar esas herramientas, y para el siguiente paso será también saber construir un análisis sobre eso, ¿sí? Pero por ahora es solo dar cuenta de los diseños de los dos protocolos y de que los implementaron. ¿Está? Profe, una consulta. Sí. Las entrevistas desgrabadas, ¿hay que subirlas en el mismo archivo que entreguemos todo el trabajo? ¿O con lo que ya hemos subido al campus ya estaría? Canda y Valen, digan ustedes cómo prefieren, que son las que después tienen que descargar los archivos y demás. No, yo creo que encima con todo lo que está pasando con el campus y las dificultades de acceso, estaría bueno que aparezca todo, no sé, Valen, que aparezca todo en el documento. Para mí
es mejor que esté en el documento, o sea, en el trabajo final. Si quieren, pueden ponerlo al final de todo como un adjunto, como un... Anexo. No, adjunto, como un anexo, perdón. O sea, hacen todos los puntos y como último anexo, todas las entrevistas de grabada con los nombres de cada uno. Pero yo en lo personal, la mayoría de las entrevistas no las vi porque el campus se cayó y le dije a los estudiantes que no se volvieron locos en subirla, andás a ver a qué nube, así que la voy a ver ahí. Nubarrón, la tormenta que se nos viene. En nuestro caso habíamos evaluado la posibilidad, no sé si les parece, para que no sea tan largo, porque capaz Franco lo planteó por eso, para que no sea un documento tan largo, anexar como un link del Drive y que las redirija directamente al link del Drive. No sé si es mucho lío o es mejor directamente poner Yo prefiero el que anexo ahí. Yo en lo Bueno. personal, si a ustedes no les complica, entiendo que es un No, copiar no. y pegar, prefiero tener todo junto porque para nosotros también volver como va a ser un poco... No, si lees lo mismo, a mí, yo prefiero tener todo en el mismo lugar. Está bien, no hay problema. Cande, no sé, ¿está bien? Y incluso les diría que si por algún motivo se les complica porque por algo se vuelve muy pesado el archivo o algo, es preferible que adjunten los archivos por separados en el mail, pero no que pongan el link a un drive porque implica más operaciones para quien es docente, que multiplicados por 18 es un montón. Entonces, descargar del mail ya está, mientras que si no es abrir el mail, abrir el drive, buscar en el drive los archivos, descargar desde el drive. Entonces, implica algunos pasos más, que si es una vez no pasa nada, pero si son muchas veces se siente. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Todas las que quieras. Hola, ¿cómo les va? Hola. Mi consulta es, en este trabajo entregamos las encuestas, lo que sería el protocolo de encuestas, y las encuestas realizadas, y anexamos las entrevistas. Entregan los dos protocolos, el protocolo de entrevistas y el protocolo de encuestas. Sí. Y anexan las entrevistas hechas desgrabadas. Ajá. Y anexan las tablas de conteo. Ahí está, listo. Las tablas de conteo es, ahora vamos a ver, pero es por cada pregunta, qué cantidad de respuestas tuvieron para cada una de las opciones de respuesta de cada pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Hasta acá alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Qué tal, profe? Yo tengo una duda, disculpe. Sí, dale. Sí, sobre los objetivos generales y específicos, yo había notado en algún momento de las clases que con uno o dos, en cuanto a los objetivos generales, ya como que estaría suficiente. En cuanto a los específicos, ¿hay un límite, hay un mínimo, un máximo? No es que no se nos ocurran millones, pero digo, lo digo por preguntar para No, aclarar. está muy bien, porque además esas son las preguntas prácticas que también hacen. La investigación tiene mucho de oficio y de artesanal. Y como todo lo que tiene oficio y artesanal, hay saberes que son como concretamente como saberes, pero después hay saberes más prácticos que también son importantes. Miren, no hay un parámetro establecido de cantidad de objetivos específicos, ¿no? Pero yo diría que en general lo habitual es que no sean menos de 3, porque si no es como, bueno, ya tenés el objetivo general, o sea, si tenés un objetivo general o 2 y 2 específicos, no especificás nada, porque es casi lo mismo. Entonces, mínimo 3, máximo, mi recomendación es que el máximo no sea más de 5 o 6. Hoy buscando ejemplos de objetivos para pasarles, volví a mi proyecto de investigación de mi tesis de maestría y me encontré que tenía como 9 objetivos específicos y me reí sola diciendo, si yo hubiese sido mi tutora me hubiese corregido. Pero puede ser que haya más objetivos específicos, pero también si son muchos, es como que dispersa demasiado, es como que atomiza demasiado lo que se quiere mirar. Entonces, no hay una respuesta única a esta pregunta, pero diría que lo habitual es que estén entre 3 y 6, por ahí. Aunque pueda haber excepciones en las que sea lógico y esté correcto que haya más objetivos. Bárbaro, gracias por la aclaración. ¿Está? Bueno.
hablando de los objetivos, vamos a trabajar un poquito sobre eso, ¿sí? Esperen que me voy cerrando ventanitas porque tengo tantas ventanitas abiertas que ya me mareo. Acá. Voy a de vuelta a compartir pantalla. Esto es un punteo que hice así a las correas para retomar el tema, porque me comentaban Cande y Valen que había dudas sobre esto. A ver, ahí cargó, ¿lo ven? Bueno, objetivo general, como ya habíamos visto, es el mismo problema que ustedes se formularon, pero expresado como una acción, ¿no? Analizar, describir, reconstruir, indagar, estudiar, relevar, qué sé yo, una acción a realizar o varias acciones a realizar, describir y analizar, por ejemplo. Y algo a lograr. Nos proponemos tal cosa. Esta investigación tiene por objetivo tal cosa, ¿no? Queremos lograr reconstruir y analizar las formas en que los docentes... ¿Está? Ese es el objetivo general. En general, el objetivo general está compuesto por los conceptos centrales que articulan lo que quiero investigar. Si ustedes miran, todo objetivo siempre tiene 2 o 3 o 4 núcleos que son los que están articulando lo que ustedes quieren mirar. Los docentes, lo curricular y las estrategias de enseñanza, por ejemplo. Estoy diciendo así al tuntún, en el artículo de los sentidos de la obligatoriedad, y no lo releí para hoy, así que estoy diciendo de lo que me acuerdo y por ahí le pifia, pero podríamos decir que el objetivo estaba en torno a las representaciones sobre la obligatoriedad, las políticas para la escuela secundaria obligatoria, las representaciones sobre la obligatoriedad, perdón, los actores de la escuela y las políticas para la escuela secundaria obligatoria, ¿no? Y ahí hay un juego entre estas cuestiones. Por ahí incluso sería, más que las representaciones sobre la obligatoriedad, son las representaciones y la obligatoriedad. También puede ser que lo pensemos así como dos componentes. Pero lo que quiero decir es, siempre hay como 2, 3, 4 núcleos conceptuales que es lo que estamos poniendo a jugar en eso que queremos estudiar. Esos núcleos conceptuales, a su vez, están referidos a alguna unidad de análisis, o sea, aquello en relación con lo que quiero investigar. La escuela, los estudiantes, los actores escolares, el gobierno, el Estado, no sé, pero tengo que poner aquello donde voy a estudiar esas cuestiones conceptuales que quiero estudiar. Y en general, aunque no siempre, depende también de cómo esté formulado, pero en general tiene que haber un recorte espacial y o un recorte temporal. ¿En qué ámbito? La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la localidad de Junín, el barrio, no sé, el barrio de Villa Constitución, el país, Argentina, Latinoamérica, el mundo, pero hay que establecer cuál es el ámbito y en qué momento. Si es la actualidad, a veces no se dice, a veces se dice hoy o en la actualidad, y si no, delimitar el ámbito temporal, en el siglo XX, en el siglo XIX, en las décadas recientes, entre 2015 y 2019, desde el 2010 hasta la actualidad. ¿Qué recorte? Puede ser que ese recorte, en vez de ser temporal, sea contextual y sea en el contexto de la pandemia, por ejemplo. Yo puedo decir el contexto de la pandemia diciéndolo temporalmente, desde marzo del 2020 en adelante, o puedo querer referir a que el recorte no es tanto temporal como contextual, en el contexto o en el ámbito o en la situación de la pandemia. ¿Sí? Pero es el recorte de dónde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero mirar? En relación con qué objetos de estudio, qué unidades de análisis y en qué recorte de ámbito, tiempo o contexto. Eso define el objetivo general.
¿Qué pasa con los objetivos específicos? Los objetivos específicos siempre tienen una relación íntima con el objetivo general y con las preguntas de investigación. Algo que yo ya les insistí mucho, voy a seguir insistiendo, y es un tema central en los diseños de investigación, es la coherencia entre tema, problema, preguntas de investigación y objetivos. Un problema que suele suceder, y que es parte de lo que uno va retrabajando en los proyectos de investigación para ir ajustando y corrigiendo, es que haya problemas de coherencia entre esos distintos, de coherencia y de consistencia entre esos distintos componentes. Entonces, no puede pasar que el tema pregunte por ejemplo, por las representaciones de los docentes, que en el problema me pregunte por las instituciones y que en el objetivo plantee que voy a relevar las percepciones de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, o son los docentes, o es la institución, o son los estudiantes. Pero no pueden ser cosas distintas en uno o en otro. O puede ser que sean dos cosas juntas, las percepciones de los docentes y de los estudiantes, pero tiene que ser coherente en todos esos distintos componentes. ¿Sí? Sí, Valentina. Todo lo que quieras, claro. Del trabajo anterior, que esa coherencia y consistencia es importante que la tengan presente también cuando escriben la fundamentación del problema. Porque pasó que en algunos casos donde ya hicieron la fundamentación del problema, ustedes se vieron obligados a recortar sus deseos de lo que querían investigar o sobre lo que querían conocer, porque en muchos casos querían conocer mucho más de lo que se podía abordar con la materia. Bueno, ese recorte, cuando yo escribo la fundamentación del problema, lo tengo que tener recontra presente, porque aunque me haya costado, pero solo tengo que fundamentar lo que finalmente elegí con lo que voy a trabajar, ¿sí? Todo lo demás, no es que en la fundamentación puedo poner lo general y además lo que voy a trabajar, ¿sí? Como para que lo tengan presente a la hora del punto 3 y que no se les escape algo de lo que tuvieron que poner en un costado y lo van a fundamentar ahí. Eso es muy importante lo que dice Valen. Tener presente cuál es el objetivo, el problema, el tema, para construir una fundamentación que sea coherente con ese recorte. ¿Sí? Entonces, decía, los objetivos específicos es los objetivos en los que podemos desagregar el objetivo general como objetivos parciales a lograr para poder alcanzar el objetivo general. Por lo tanto, surgen del objetivo general y tienen correlación con las preguntas de investigación, ¿no? Si las preguntas de investigación tienen relación con el problema de investigación, es como, bueno, este es mi gran problema, mi gran pregunta, y de esta gran pregunta yo lo que quiero saber es A, B, C, D, E. Este conjunto de cuestiones son las que me van a permitir responder esta pregunta grande. Esa misma lógica es en relación a los objetivos. Entonces, por lo general, esos objetivos específicos se definen a partir de dimensiones, o aspectos, o cuestiones, o ejes analíticos en los que puedo desagregar el objetivo general y que yo quiero abordar en el estudio. ¿Sí? Es como yo, a partir de ese objetivo general, puede ser que tengan dimensiones, ese objetivo general, ¿no? Algo que van a mirar y en lo que tienen que considerar la dimensión institucional, la dimensión de los docentes, la dimensión de los estudiantes, por decir algo. O que quieren tener ejes analíticos distintos, ¿no? Entonces, un eje analítico es la enseñanza, el currículum y las percepciones sobre alguna cuestión. O puede ser que sean tópicos o cuestiones en relación con esto. Eso depende del tipo de objetivo que ustedes estén formulando y de lo que quieren trabajar, analizar y estudiar, ¿sí? Pero siempre de ese objetivo general o de ese problema general se pueden identificar diversas cuestiones o ejes analíticos o dimensiones, y es con eso con lo que podemos formular esos ejes secundarios o ejes objetivos secundarios o objetivos específicos.
¿Está? Entonces yo ahora les quería proponer hacer un ejercicio, medio a las corridas, pero para hacer una prueba. Uy, ya son las 7. Tomemos como ejemplo que tenemos un tema que queremos investigar, que son las relaciones entre las escuelas y las familias durante la continuidad pedagógica y la suspensión de la presencialidad, ¿no? Ese es nuestro tema. ¿Cómo se les ocurre que podríamos formular un objetivo general a partir de ese tema? ¿A quién se le ocurre alguno? Así nomás y sencillito. Podría ser objetivos general, indagar en cuáles fueron las relaciones entre la escuela y la familia durante la suspensión de la presencialidad. Indagar cuáles fueron las relaciones entre la escuela y las familias bueno, durante la continuidad pedagógica y la suspensión de la presencialidad. Bien, ok. ¿Alguna otra cosa que les parezca agregar, corregir, cambiar? Quizá por ahí definir un poco más cómo sería el tema de las relaciones, o sea, ¿a qué nos referimos con relaciones? Sí. Bueno, justo iba a mencionar y además como que agregarle el ítem temporal que habían mencionado anteriormente. Bien, por ¿Desde ejemplo. qué periodo a qué periodo? Por ejemplo, entonces. Sí. Decía Franco, entonces era determinar indagar las relaciones entre las escuelas y las familias en el ámbito de la continuidad pedagógica en la suspensión de la presencialidad en el periodo correspondiente entre marzo 2020 a la actualidad, ¿puede ser? Por ejemplo, marzo 2020 hasta la actualidad. Para mí también ahí habría que aclarar, cuando decimos escuelas y familias, es como que es muy amplio, toda la Argentina, todas las escuelas. Bien. Quizás ahí tendríamos que poner a qué escuelas nos referimos, o sea, las relaciones de la familia, de las escuelas tal, del distrito tal, algo. Bien, entonces las relaciones entre las escuelas y las familias durante la continuidad pedagógica, la suspensión de la presencialidad, en el periodo marzo 2020 hasta la actualidad, por ejemplo, en escuelas de gestión estatal, de nivel primario, digo por decir algo, ¿no? En el distrito de San Martín, ¿es distrito o partido, no? Sí, partido o municipio, supongo. En el municipio de San Martín de la provincia de Buenos Aires. Yo haría una cuestión más, que es indagar, está bien, pero se queda corto para una investigación, ¿no? Es indagar y algo más, porque indagar solamente está bien, yo indago y junto información, pero se supone que una investigación... Reconstruir, capaz. Puede ser reconstruir, puede ser describir, analizar, claro. Por ahí entonces puede ser indagar y analizar cuáles fueron las relaciones, ¿sí?, entre las escuelas. Por ahí es cuáles y cómo fueron las relaciones entre las escuelas y las familias. Bueno, supongamos, por supuesto, cuando uno trabaja esto, y ustedes lo han vivido en carne propia, hay muchas pasadas sobre el objetivo, ¿no? Una fórmula, parece que está bárbaro, lo lee a los 2 días, se da cuenta que no, que le falta tal cosa, que le sobra tal cosa, que hay tal parte que se podría formular de otra manera y quedaría mejor, que hay que precisar alguna cuestión. Entonces siempre un objetivo lleva trabajo de esto, de volver y volver y volver sobre el objetivo. Profe, sí. Consulta, indagar
para comprender, ¿se puede poner o hay que ser más específico? No, primero que pondría más que indagar para comprender, en todo caso es indagar y comprender. Sí, porque nosotros estamos con eso y, o sea, pusimos la primera parte como indagar sobre cómo afectó tal cosa, y más abajo, Para nos permite comprender. comprender. Sí, ahí Entonces, sí, así sí. lo hicimos en 2 párrafos, o sea, primero en la fundamentación del tema y el problema, por ejemplo, hicimos eso. ¿Por qué Sí. indagamos? Y al final dijimos, bueno, la indagación, o sea, nos permite comprender y volver sobre nuestra práctica, reinventarnos y todo eso. Igual ahí ojo con eso, porque el objetivo de investigación no puede ser volver sobre nuestra práctica y reinvertirnos. Este es como un meta-objetivo, ¿no? Pero la investigación tiene como objetivo producir conocimiento, que ese conocimiento después sirva para repensar cuestiones propias, como docente o lo que sea. Entonces no sería. Entonces, está bien que lo pongan en la fundamentación, si quieren, porque eso es parte de la relevancia de estudiar esto, pero no es parte del objetivo del problema. Nosotros lo pusimos en fundamentación. En la fundamentación está bien, como parte de por qué ustedes quieren y les parece ¿Qué nos llevó a estudiar relevante, sí. Pero en el objetivo, si vos ponés indagar tal cosa para comprender tal otra, por eso comprender a mí siempre es un verbo que para objetivos de investigación me hace un poco de ruido, porque puede ser que uno quiera comprender un proceso social determinado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, porque nosotros estamos trabajando con ese tema que estamos ahora, pusimos analizar las estrategias de los docentes utilizadas durante el aislamiento social y preventivo obligatorio en el contexto de pandemia para asegurar la continuidad pedagógica. Perfecto. Pero para analizar, primero tienen que conocerlos. Y más abajo pusimos el análisis de las principales dificultades en el sostenimiento. Pero la fundamentación es redactado, ahí no hay problema. El punto es el objetivo, como termina de estar formulado. El trabajo busca indagar sobre las necesidades que presentan las escuelas y las instituciones en términos de recursos tecnológicos, pero también a nivel administrativo. Igual estamos ahí, estamos viendo, indagando. Por eso digo, cuando el objetivo aparece solo indagar, queda corto porque indagar está bien, junto a la información, pero se supone que quiero hacer algo más. Tendríamos que dar una vuelta de tuerca a esto. Y cuando aparece solo analizar, por ejemplo, o sistematizar, también se queda corto porque para poder analizar o sistematizar primero tengo que tener la información. Entonces, muy habitualmente un objetivo tiene 2 verbos, a veces juntos y a veces separados dentro de la misma oración. Por ejemplo, indagar las relaciones entre estudiantes y docentes, etcétera, para analizar las maneras en que se llevó a cabo la comunicación en la no presencialidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo primero un verbo y después el para y el otro verbo. Otras veces, como hicimos ahora en el objetivo de acá, están justos. Indagar y analizar las relaciones, ¿sí? Son 2 maneras, a veces según qué es lo que querramos hacer, conviene más una, a veces conviene más la otra. Supongamos que quedamos con este objetivo. ¿Qué objetivos específicos puedo plantearme? Se me ocurre investigar cuánta comunicación hubo entre padres y directivos. Sí. A ver, indagar. ¿Cuánta? ¿Era así? Sí, sí. Entre padres. Se pone así, no es así, ¿no? Es más padres, no sé cómo ponen. Bueno, madres. Madres y padres, sí, ¿no? Padres y directivos. Y así sería, bueno, ya es un libro. A ver. Yo pondría como familias, profe. Sí, ponemos familias. Porque por ahí, digamos, las familias tienen diferentes constituciones también. Me parece muy bien. Tienes toda la razón. Bien, puede ser ni madre ni padre, pueden ser abuelos, hermanes,
Claro, ¿no? algún adulto referente. Tíos, incluso. amigos, sí, totalmente. Bien, indagar cuánta comunicación hubo entre familias y directivos. Tenemos ahí un objetivo, fíjense lo interesante de esto, que es el objetivo tiene una lógica, el objetivo general más cualitativa, pero este primer objetivo tiene una lógica más cuantitativa. ¿Sí? ¿Puede ser que lo específico tienda más a lo cuanti o No, es al un- revés. Ah. Más bien tiende más a lo cual y lo específico. Pero bueno, acá uno podría decir las dos cosas. Yo quiero saber si hubo poca o mucha comunicación, o puedo querer saber más bien qué formas de comunicación hubo. Claro, eso iba a decir, ¿qué redes tuvieron que implementarse a partir de esta? Bueno, vamos por ahí Comunicación. entonces, por ejemplo. Indagar sería ver cómo se modificaron, digamos. ¿Qué estrategias implementaron los colegios para poder comunicarse con las familias? Implementaron. ¿Alguno de los grupos tiene esto como de Sí. verdad para estudiar? Nosotros. La continuidad pedagógica en contexto de pandemia. Bueno. Así que mi cerebro está estallando. Yo pensé que con esto estaba metiéndome en un tema que no había elegido ningún grupo, me equivoqué. El uno, pero yo digo, no. Gran error de la docente. Bueno, vamos. Indagar qué estrategias implementaron, ¿cómo era? Los colegios para comunicarse con las familias. Para comunicarse con las familias. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? Te digo uno que pusimos nosotros. A ver, en los demás también. No sé. A ver, y me dicen si está bien o no. Digan los demás. No, yo pensaba si podría ser algún objetivo específico respecto a la recepción que tuvieron las familias. Sí. Bueno, nada, de la comunicación de los colegios. Bien. Hasta que no sé cómo. ¿Se les ocurre de alguna manera? O sea, lo que vos estás planteando es mirar qué pasó del lado de la familia, ¿no? Quizás estudiar la eficiencia de los procesos comunicativos en el proceso de la no presencialidad. Pero ella no está planteando la eficiencia. Ella está planteando más bien cómo recibieron las familias esas formas de comunicación. Sería más la percepción, claro. Pensé que era si Claro. la habían recibido o no la habían recibido en la comunicación en general. Entonces, Podría ser cómo fue la adaptación de las familias. ¿Era igual relacionada a la comunicación o a la suspensión de las clases el tema que planteaban? yo entiendo que refería a la comunicación, pero no me acuerdo el nombre de quien había propuesto este objetivo. Cintia. Yo estaba pensando en algo así como analizar la recepción que tuvieron sí. las familias de las comunicaciones por parte de la Ahí está. institución. Analizar la recepción que tuvieron las familias de las comunicaciones o la comunicación por parte de la institución. Ok. Acá por ahí habría alguna cuestión de redacción, bueno, en todos, ¿no? Indagar cuánta comunicación, por ahí sería más bien reconstruir, porque no es indagar, yo no puedo ir y preguntarle, che, ¿cuánta comunicación tuvieron? Tengo que reconstruir cuánta comunicación hubo, y reconstruirla a partir de algunas definiciones que tengo que tomar, ¿no? Acerca de qué entra dentro de comunicación, las notas en los, bueno, cuadernos no, pero no sé, los mensajitos de WhatsApp, los mails, el aula virtual. Entonces tengo que mirar dónde voy a mirar y qué voy a considerar comunicación para después poder contabilizar o dimensionar eso. Entonces tal vez más que cuánto, sería más bien reconstruir, me dicen si les parece bien o no, reconstruir la dimensión y frecuencia de la comunicación
que hubo entre familias y directivos. Sí. Sí, quedó más estético. Después, indagar qué estrategias implementaron los colegios para comunicarse con las familias, tal vez es indagar e identificar qué estrategias, porque no sabemos cuáles fueron. Pero en ese caso también no habría una cuestión que, digo, la palabra comunicar, de comunicación entre familia y escuela, hay ahí como algo que no estaría, a mi modo de ver, cerrando, porque en realidad la comunicación puede ser mañana se distribuyen los módulos alimentarios, pero el objetivo general nuestro es acerca de la continuidad específicamente pedagógica. Me parece ahí como que habría que especificar un poquitín más acerca de la comunicación en líneas generales, ¿no? Porque el objetivo general habla de continuidad pedagógica. Está buenísimo lo que decís, pero fíjate cómo aparece la continuidad pedagógica. Al final se nos va a ir toda la clase con esto, pero bueno, ya veremos. De alguna manera vamos a resolver esto, pero a ver. Está re bueno lo que planteás, porque fíjate cómo aparece. Es cierto lo que vos decís, aparece la continuidad pedagógica. Ahora, no aparece la comunicación en relación con la continuidad pedagógica, aparece la comunicación durante la continuidad pedagógica. Y eso quiere decir que entonces, ese durante la continuidad pedagógica solo está demarcando el contexto en el que estamos mirando esto, o puede ser que efectivamente sea el tipo de comunicación que queremos mirar. Y en ese caso, tal vez más que durante, tendría que ser en relación con, ¿no? Entiendo. Pero en el problema no está. Ay, no puedo ver el problema ahí, profe, sube. No, no hay problema. El tema. Ah, elegí el tema esa. No, está bien, yo puse un tema, pero bueno, de esto se trata. Durante, entonces podemos, claro. a partir de eso, recapitular y decir, no, momento, yo no quiero todas las comunicaciones, porque en realidad si la comunicación es algo puramente administrativo u operativo, no me importa. Lo que me importa son las comunicaciones que tuvieron que ver con la continuidad pedagógica. Entonces, vuelvo para atrás y digo, no. Entonces, más bien lo que voy a poner son las relaciones entre la escuela y la familia. Bueno, acá además hicimos, esperen un poquito, porque nos fuimos, fíjense cómo nos fuimos desplazando. Acá eran las relaciones y lo redefinimos como comunicación. Sí, profesora. Sí. Después habría que tener en cuenta también el contexto, porque de acuerdo al contexto, a ver, hay diferentes formas de continuidad pedagógica, modos, los recursos, porque, a ver, una cosa es una escuela del centro de San Martín, de Ballester, y otra es una escuela por ahí de una zona periférica, ya que se nombró el tema de alimentos, donde la escuela, por ahí, la única forma de no perder el vínculo con algún estudiante es a través de la entrega del SAE, del servicio alimentario. Y ahí, como generalmente suelen ir todas las familias, ahí se lo busca y se busca tener ese vínculo como para no perder al estudiante. Perfecto. Que el estudiante no corte el vínculo con la escuela directamente. Está bien. Pero, a ver, volvamos a esto, ¿no? Ahí tenemos que tomar una decisión. Al ir avanzando nos fuimos desplazando de relaciones a la comunicación. Entonces, ahí es el punto en el que nosotras les decimos a ustedes, y a nosotras mismas, es, momento, tenemos un problema de coherencia entre tema, objetivo general y objetivos específicos. ¿Vamos a mirar las relaciones o vamos a mirar la comunicación? La comunicación. Lo que pasa es que está muy ligado, porque en realidad es la comunicación. La comunicación implica relaciones, pero no todas las relaciones son la comunicación, puede haber otras formas de o sea, el colegio no tiene mucha otra comunicación, y menos en pandemia. Por eso todos fuimos a la comunicación. No, porque las relaciones las puedo estudiar también, está bien, tienen que ver con la comunicación, pero no con la comunicación entre familias y escuela, las situaciones de enseñanza, la forma de dar clase, no sé, las dinámicas que se propusieron con los estudiantes, etcétera. Bueno, pero yo también tomé la comunicación como eso. Porque, o sea, la comunicación con los alumnos suele ser mandarle mensaje para ver si están haciendo la tarea, mandarle la tarea, o sea, eso es comunicación también. O sea, la comunicación es una dimensión muy amplia, ese es el problema. Por supuesto que la comunicación es una dimensión muy amplia, pero relaciones y comunicaciones no son exactamente lo mismo.
tienen mucho en común, pero no es exactamente lo mismo. Hay relación aun cuando pueda no haber comunicación en un momento determinado y la relación permanece. Entonces, me parece que no es exactamente lo mismo. Y ahí estamos tomando una decisión. Si vamos a estar viendo las relaciones, vamos a estar viendo las comunicaciones. Consulta. Si planteara, por ejemplo, determinar qué procesos comunicativos existieron durante la continuidad pedagógica o para que fuera efectiva la continuidad pedagógica, ¿se puede? Podría ser, más que determinar qué tipos, bueno, determinar cómo fueron las comunicaciones para la continuidad pedagógica. No pondría para que fuese efectiva, porque entonces ya estamos como planteando algo valorativo previo sin saber cómo fue. Claro. ¿Sí? Pero bueno, supongamos, por supuesto que esto implicaría seguir discutiendo y pensando y demás, pero supongamos que efectivamente decidimos que en vez de ser las relaciones son las comunicaciones. Hay un ruido... Perdón. No hay problema. Que son las comunicaciones. Entonces nos proponemos indagar y analizar cuáles y cómo fueron las comunicaciones entre las escuelas y las familias durante la continuidad pedagógica y la suspensión de la presencialidad en el periodo marzo 2020 hasta la actualidad en escuelas de gestión estatal de nivel primario en el municipio de San Martín de la provincia de Buenos Aires. Acá también lo que diríamos es, no vamos a abarcar todas las escuelas, entonces seguramente ahí hay que tomar una decisión con qué escuelas se trabajan, cuántas, ¿sí? Pero bueno. Objetivos específicos, reconstruir la dimensión y la frecuencia de la comunicación que hubo entre familias y directivos, indagar e identificar qué estrategias implementaron los colegios para comunicarse con las familias, analizar la recepción que tuvieron las familias de las comunicaciones por parte de la institución. Fíjense, supongamos que nos quedamos con esos tres. Acá estamos mirando dimensiones, ¿sí? Hay una dimensión que es la mirada desde las familias, hay otra dimensión que es las estrategias de las instituciones, hay otra dimensión que es mirar el vínculo familias-directivos. Uno podría decir, bueno, faltaría una dimensión más que es docentes-familias, ¿no? Pero como ahí estamos planteando dimensiones, es decir, yo quiero mirar comunicación familias-escuela. Ese recorte lo empiezo a atravesar por estas dimensiones. Entonces, yo miro comunicación familias-escuela, miro comunicación familias-directivos, miro comunicación familias-docentes, miro cómo lo reciben, miro estrategias que desarrolla la escuela, mira cómo reciben las familias esas estrategias. Definimos esas, podríamos haber definido otras dimensiones, otros ejes analíticos, ¿sí? Pero lo que quería yo que vean es como cuál es la lógica de construcción de los objetivos específicos. ¿Está? Fer, ¿puedo hacer una pequeña... tal vez cuando se pongan a construir los objetivos específicos, acuérdense que la relación la tienen con las preguntas de investigación y no con las preguntas de su entrevista o de su encuesta. ¿Qué quiero decir con eso? Seguramente, obviamente, hay una relación entre tema, problema, pregunta de investigación y los protocolos ustedes cómo lo construyeron. Pero a veces se comete como el error de transformar algunas o varias preguntas que tenemos en nuestro protocolo en objetivos específicos. Entonces terminamos teniendo 1.000.000 de objetivos específicos porque creemos que con una pregunta que estamos realizando estamos abordando un objetivo específico. Como para que lo tengan alerta porque a veces sucede sin que uno se dé cuenta. O sea, vincúlenlo con las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, como los objetivos específicos, tienen que ser entre 3 y 6, puede ser un poquito más, pero no mucho más, pero tienen también un número así, porque es lo que dice Valen. No son las preguntas de las entrevistas, son las preguntas que orientan la investigación. ¿Qué es lo que quiero mirar y analizar? ¿Sí? Una cosa más sobre esto. Al definir estos objetivos específicos, yo estoy definiendo que lo que voy a ir a mirar
es la escuela, los directivos, los docentes, pero también las familias. Es decir, que cuando yo haga campo, si tengo este último objetivo específico, que es la recepción desde las familias, quiere decir que voy a tener que, por ejemplo, o hacer encuestas o entrevistas a las familias, además de a las escuelas, a los directivos y a los docentes. Entonces, eso también hay que pensarlo en los objetivos específicos, que es, cuando los voy planteando, ¿qué implica para la empiria que tengo que tener después? Y por lo tanto, ¿qué trabajo de campo supone hacer? Porque lo que puede pasar es eso, me entusiasmo con los objetivos específicos, pero después lograr esos objetivos específicos me implica hacer un trabajo de campo imposible, porque tengo que relevar tantas dimensiones con tantos actores distintos a entrevistar o a encuestar o cuestiones a observar, que se vuelve imposible de sostener. ¿Sí? Supónganse que yo pusiera como objetivo específico comparar las formas de comunicación. Pongan que yo no había puesto como ámbito provincia de Buenos Aires y municipio de San Martín, ¿no? Y pongo como objetivo específico comparar las formas de comunicación entre escuelas y familias en provincia de Buenos Aires y no sé, el distrito de París en Francia. Todo bien, pero yo después puedo hacer entrevistas en francés para indagar esto, por ejemplo. De ahí yo estoy poniendo un ejemplo casi irónico, digamos, para dejar muy en evidencia, pero lo que quiero decir es, con los objetivos específicos hay que pensar muy bien cómo se vinculan con el objetivo general y con el tema, con el problema y las preguntas, y al mismo tiempo, ¿qué voy a necesitar hacer para poder producir la información que necesito para dar respuesta a ese objetivo específico? Y que entonces no me esté abriendo un panorama que es demasiado para lo que puedo. ¿Sí? Dejo de compartir, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Sí, recién estábamos dialogando con la compañera de grupo y me parece interesante plantearlo, que en realidad al armar los protocolos de entrevista y de encuestas antes de los objetivos, es como que ahora quedamos condicionados con nuestros protocolos, quedamos condicionando nuestros objetivos, no sé si me explico, y no al revés, que tendría que haber sido al revés. O sea, nuestros objetivos tendrían que haber condicionado los protocolos y ahora es como que va a ser al revés. Sí, con los objetivos específicos, no con el general, porque ustedes plantearon el problema antes. Sí, el general, claro, ya estaba. Sí, pero bueno, sí, tenés razón con eso, efectivamente. Pero en eso, a ver, tómense la libertad de imaginar un diseño de investigación que no necesariamente se ajuste uno a uno a lo que van a hacer, en el sentido de que si es un diseño de investigación, puede ser que ustedes planteen cosas que efectivamente no van a hacer ahora, pero que si hicieran toda la investigación, lo abarcarían. Sí, bueno, en el grupo nos pasó que varias veces como que quisimos como rever un montón de cosas y yo les decía, bueno, chicas, si no cerramos, no terminamos más el ejercicio, guardémoslo para una tesina, guardémoslo Claro. para otro momento, Sí, sí. porque es esto, es una de rehacer constantemente y bueno, nada, es una materia que hay que seguirla, no es un trabajo de investigación que lleva años. ¿Cuántos años lleva? 2, 3 años un trabajo de investigación. Depende mucho de qué tipo de investigación sea, cuán amplia o restringida ha sido lo que se propone hacer y eso. Pero sí, lleva tiempo, claro. Igual tampoco estamos haciendo un proyecto de investigación, estamos haciendo un ejercicio. Bien hecho, rigurosamente hecho, pero es un ejercicio. Sí, yo les decía eso a los chicos, es un ejercicio, es un ejercicio. Esa es la idea. Bien. Bueno, aunque sea muy rápidamente, déjenme introducir alguito de análisis y conteo. Lo vamos a retomar la clase que viene, así que no desesperen, no es para que ahora entren en colapso y nada de eso. No lo tienen que hacer el análisis, sí el conteo, pero no el análisis para este trabajo que van a entregar la semana que viene.
Es solo para empezar a introducir. Cuando se levanta información en una investigación, queremos producir conocimiento. Esto significa tomar información de la empiria para a partir de ahí generar un análisis conceptual que vaya más allá de los datos de la realidad. De eso se trata producir conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esos datos? Ustedes hicieron entrevistas y las desgrabaron. Hay un montón de información. ¿Cómo se come todo eso? ¿Qué se hace con todo eso? Entonces, voy solo a presentar algo y vamos a hacer un ejercicio la clase que viene, ¿sí? Cuando ustedes hacen entrevistas, a ver, déjenme mirar una cosa, para después analizarlas, una de las cuestiones que tienen que mirar, a ver, son sus preguntas de investigación y sus objetivos específicos. Entonces, esto es real de una investigación que tiene muchos años, muchos. Nos propusimos indagar sobre las representaciones sobre la inteligencia escolar de padres, y por eso dice padres, porque esto tiene muchos años, todavía no había todas las discusiones y los avances que hemos tenido en materia de perspectiva de género, así que habla de padres y de hijos. Esto es del año, creo que del año 97. Así que tiene, ¿cuánto tiene? Si es del año 97, 24 años, ¿no? Bueno, representaciones sobre la inteligencia escolar de padres con hijos en la escuela primaria. Esto es algo que reconstruí hoy a las corridas porque no encontré el título real de la investigación. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son las representaciones sociales de los padres sobre la inteligencia? ¿Cuáles son las relaciones que establecen los padres entre la inteligencia y el fracaso y el éxito? ¿Cómo varían las representaciones sociales de los padres según su clase social? ¿Cómo varían las representaciones sociales de los padres en relación con la inteligencia, ¿sí? Según su nivel educativo alcanzado, y cómo varían esas representaciones sociales sobre la inteligencia escolar de los padres según sus propias trayectorias escolares. Estas eran las preguntas, hicimos una serie de entrevistas, y yo acá recorté unos pedacitos de 3 entrevistas. A Mónica, fue una, tienen un pedacito de la entrevista fue mucho más larga. A Juan, Mónica era, perdón que vuelvo así rápido para arriba, Mónica era ama de casa. A Juan, que era albañil, y a Gabriela, que era psicóloga. Entonces, tienen porque este archivo se los vamos, tal cual no, ahora les voy a mostrar cuál les vamos a mandar, pero este es el archivo. Entonces, lo que yo tengo son las entrevistas desgrabadas y las preguntas o los ejes específicos que marcan las dimensiones, cuestiones, ejes analíticos que quiero indagar. Con eso en la cabeza es que uno empieza a mirar las entrevistas y a empezar como a identificar lo que vendrían a ser unidades de sentido, núcleos, categorías que emergen de esas entrevistas, que al leerlas me aparecen como cuestiones que me llaman la atención porque me brindan algo interesante o que aporta o que va en la línea de lo que me interesa analizar. O alguna cuestión que no necesariamente va en la línea de los objetivos, pero que también aparece como algo interesante, que no lo preví en los objetivos específicos, pero que aparece interesante para pensar el tema que estoy tomando como tema a trabajar, ¿sí? Lo que se suele hacer para hacer eso es estas entrevistas desgrabadas, montarlas en lo siguiente. Voy a dejar de presentar y voy a empezar a presentar otra cosa, ¿eh? Armarlas de este modo. Acá. Así. Perdón, me quedó abajo de todo. Ahí está. ¿Qué es? Lo que se llama el registro, que es la entrevista desgrabada, o los apuntes que tomaron si no les permitieron grabar, ¿sí? En una primera columna.
y luego 2 columnas más. ¿Y qué es lo que se hace? En esas columnas, algunos ni siquiera hacen columnas, pero a veces las columnas se ordenan. Es en la primera columna ir marcando, como escribiendo estas cuestiones, palabras, conceptos, una referencia, algo que le llama la atención de la entrevista. Puede ser una palabra que dice el entrevistado o puede ser un concepto que surge de lo que dice el entrevistado. ¿Sí? Que no es exactamente la palabra. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de las representaciones que tienen las madres y los padres, ¿no? Sobre la inteligencia en relación a la escuela. Y acá dice, cuando a un chico le va bien en la escuela, ¿por qué es? Y contesta Graciela. No, Graciela se llamaba, no, Mónica, perdón. Y algunos porque tienen predisposición para aprender. Bueno, entonces yo acá puedo decir, predisposición para aprender, me llama la atención eso como algo que en alguna medida me vincula con la representación en relación con la inteligencia escolar, o puede ser que yo ponga ahí solo la palabra predisposición. ¿Qué implica predisposición? ¿No? Algo que se tiene, ¿sí? Que tiene el sujeto, que no que se construye, sino como algo que ya tiene el sujeto. O puede ser que me llame la atención la palabra aprender, al revés, y cómo está ligando inteligencia al concepto de aprender, o cómo aparece el concepto de aprender ahí articulando sentido. Estoy haciendo así a las corridas, ¿no? Pero quiero decir esto, cómo les empieza a aparecer algunas cuestiones, ¿sí? Otra que podría decir es, la pregunta era cuando un chico le va bien, entonces acá podría poner concepción de, no sé, me sale éxito y no es éxito, es de buen rendimiento, una cosa así, que aparece ahí. Entonces ya no pongo ni predisposición ni aprender, no estoy usando las palabras de la entrevistada, sino que estoy poniendo algo que es una palabra mía, y ahí es una categoría mía, por lo menos una primera aproximación a una categoría, ¿sí? ¿Por qué son 2 columnas? Porque siempre lo que se hace es hacer una primera pasada, y voy anotando, resaltando estas cuestiones en esa primera columna, y luego vuelvo a mirar esa columna, y veo cómo eso que fui anotando en esa primera columna, o puedo empezar a juntarlos, o a redefinirlos en una categoría que es menos pegada a lo que dice el entrevistado y más conceptual, y esa segunda pasada la hago en la segunda columna. ¿Sí? A veces también, por ejemplo, este es el prototipo más clásico de herramienta para analizar las entrevistas, que es las 2 columnas. A mí, personalmente, cuando investigo y cuando tengo que analizar entrevistas, más que las 2 columnas, lo primero que hago, hay un paso previo que hago, que es marcador resaltador, la entrevista grabada y virome. Y empiezo a marcar con el resaltador los tramos de la entrevista que me parecen más jugosos para lo que estoy pensando, y escrito en el margen palabritas, como si fuese una suerte de codificación, pero no es codificación, sino como palabras claves en relación a eso que me está llamando la atención. ¿Sí? Esa es mi primera entrada en general a las entrevistas, como primera instancia de sistematización. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a dejar de compartir, acá, es que les vamos a pasar este archivo con las entrevistas, y les vamos a pasar, vamos a hacer una cosa, les vamos a pasar los 2 archivos con las entrevistas. La entrevista plana, como les mostré primero, y la entrevista con las 2 columnas, como les mostré ahora. Y ustedes pueden elegir trabajar con uno o con otro, pero lo que queremos es que un ratito, no es que se detengan, porque es un ejercicio para hacer una práctica y ver cómo es el análisis de entrevistas. Es un ratito que se sienten, el mismo martes, un rato antes de la clase, media hora antes de la clase, la leen y así en la misma lectura van anotando las cositas que les parece que, las cositas suena descalificativo, las cosas que les aparece como significativas de lo que van leyendo en relación con las preguntas y el tema de la investigación. ¿Está?
Y con eso que van a mirar individualmente, no en grupo, cada uno va mirando y después vamos a ver qué sale del barullo que se va a armar de lo que todos vayan comentando, pero alguna cosa va a salir con la ayuda del Dios didáctico de por medio. ¿Está? La otra cosa que quería comentar, de vuelta, solo para mostrarles, y lo vamos a retomar la clase que viene, es que lo que también se usa para sistematizar entrevistas, mi consejo es que es un segundo paso después de hacer este paso de seleccionar palabras claves y empezar a mirar y reconocer tramos significativos de la entrevista y tratar de empezar a establecer algunas categorías, es hacer el trabajo de sistematización con lo que se llama matriz de análisis. Y para eso, acá. Partiendo de vuelta, o de las preguntas de investigación, o de las categorías que construí en esa mirada de las entrevistas, como la que van a hacer ustedes ahora, que uno va identificando ciertas categorías, busco sistematizar las entrevistas, y para eso se usa muchas veces una matriz de análisis. Esto es una tabla de doble entrada, no es nada estrambótico, es algo que ustedes recontraconocen, pero que permite sistematizar información para no seguir con cada entrevista, ¿sí? Empezar a reunir información y alguna manera de reunir esa información para poder avanzar en el análisis. Por eso digo que esto es una segunda etapa. Igual lo vamos a retomar la clase que viene. Entonces, dos tipos de matrices. Una, la matriz en la que tengo acá las entrevistas. Por ejemplo, la entrevista 1, la entrevista 2, la entrevista 3 y así. Y acá me pongo las cuestiones que quiero identificar. Puede ser una dimensión de análisis, por ejemplo, las relaciones entre inteligencia y fracaso o éxito escolar, relaciones entre inteligencia y éxito, fracaso escolar, ¿no? Después, representaciones sobre inteligencia. Y así, pongo como los ejes analíticos o dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hago? De la entrevista 1, pongo las cuestiones interesantes, significativas que aparecen en la entrevista, que se vinculan con cómo ese papá o esa mamá vincula, o tío o abuelo, vincula la inteligencia con que le vaya bien o le vaya mal en la escuela. ¿Qué dice sobre eso? Y transcribo ese pedacito de entrevista. Y lo mismo en la entrevista 2 y lo mismo en la entrevista 3. Entonces, lo que me permite esta sistematización es empezar a mirar transversalmente las entrevistas. ¿Se entiende? Y este transversal puede ser que, yo señalo con mi mano como si ustedes vieran mi mano, que acá, este eje, digamos, ¿no? Que pueden ser las dimensiones definidas por los objetivos específicos, o pueden ser las categorías que emerjan de ese análisis que hagan sobre las entrevistas antes de hacer este tipo de sistematización. Vamos a ver ese ejemplo en la próxima clase cuando hagamos juntos la categorización, ¿sí? Profe, las dimensiones no salen de las preguntas de la entrevista. Puede ser, depende, porque hay preguntas, no todas las preguntas de las entrevistas. Ustedes hicieron un protocolo acotado de entrevistas, muchas veces las entrevistas son entrevistas largas, y no todas las preguntas tienen la misma importancia como para sistematizar todas, porque por ahí tenés 50 preguntas, entonces armaste 50 columnas, se vuelve imposible. Entonces, más que hacerla por pregunta, es más bien agarrar en torno de un eje conceptual, que por ahí se aborda en 10 preguntas distintas. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pero lo que digo es, esta primera matriz de análisis, ¿qué es lo que cruza? Las entrevistas con algún cruce conceptual. Un eje analítico, una dimensión, una categoría. ¿Sí? La segunda matriz de análisis es un paso más todavía, que es cuando empiezo a generar
relaciones entre dimensiones y o categorías. Por ejemplo, vuelvo para arriba, En estas preguntas de investigación, pregunta, ¿cómo varían las representaciones sociales? Estoy acá. ¿Cómo varían las representaciones sociales de los padres según las propias trayectorias escolares de ellos? Es decir, ¿cómo incide o no la trayectoria escolar que yo tuve como mamá, que yo tuve, Fernanda, en las representaciones que yo tengo de inteligencia escolar en relación a mis hijos? ¿Sí? Entonces, ese tipo de pregunta remite una relación, la relación entre la trayectoria escolar del padre o la madre y el tipo de representación sobre la inteligencia escolar que tiene. Para ese segundo paso es que se construyen este otro tipo de matrices, donde establezco una relación. Entonces, por ejemplo, acá pongo, tendría que armarme alguna tipografía, trayectoria escolar completa, por ejemplo, trayectoria escolar interrumpida. No me gusta esta categoría que estoy poniendo porque interrumpida es un problema, porque es una cantidad de población enorme, no es una excepción. Entonces, interrumpida no me cierra del todo, pero bueno, supongamos que armo esto, ¿sí? Y después, del otro lado, pondré representaciones sobre inteligencia escolar. Y por ahí también quiero mirar la relación inteligencia escolar y fracaso o éxito de sus propios hijos o de los niños. ¿Cómo establece esa relación? Entonces, ¿qué es lo que me permite acá? Lo que hago es, mirando el conjunto de las entrevistas, voy seleccionando dónde puedo hacer este cruce entre lo que dice alguien que tiene una trayectoria escolar completa, o todos los entrevistados que tienen una trayectoria escolar completa, lo que dicen sobre la inteligencia escolar de sus hijos. Y voy recortando los pedacitos de entrevistas o lo que puedo yo reconstruir de eso. Y luego lo mismo en relación con los que tienen trayectorias incompletas. Entonces ahí ya es un paso más que es de sistematización, no es lineal de la entrevista en cada una de las cosas, sino de empezar a hacer cruces entre dimensiones y categorías. Por ahora es solo una presentación, no se suiciden ni entren en pánico, vamos a volver a tomarlo la clase que viene, es un primer ejercicio, yo sé que estas cosas son incómodas porque no se siente segura o seguro uno, porque no hay un procedimiento claro donde uno dice, bueno, hay que hacer esto, no, acá no es tan claro las cuestiones a hacer y por eso lo vamos a ir haciendo de a poquito. Pero sí queremos que hagan algún ejercicio de empezar a sistematizar y analizar información. Entonces, vuelvo. La clase que viene vamos a retomar esto. Lo que único les vamos a pedir para la clase que viene no es que vean esto, sino dos cosas. Una, que hagan esa primera mirada, ese primer pasado de rastrillo sobre las entrevistas, tratando de identificar conceptos, palabras, ideas que aparecen ahí, que son significativas en relación a lo que nos estamos preguntando. Y segundo, leer un texto que es el de Meo y Navarro, que era el que estaba obligatorio, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas, y que lo pasamos para ahora. ¿Sí? Y que habla de esto, de cómo sistematizar información. Dejo de presentar. Esto para todo lo que es sistematización y análisis de información cualitativa. ¿Sí? Después tenemos todo el otro paquete, que es sistematización y análisis de información cuantitativa. Entonces, lo único que sí quiero que veamos un cachito es de qué hablamos cuando hablamos del conteo. Y después la clase que viene vamos a ver qué más aparte del conteo. Y para eso también traje, hoy estoy a full como compartir
pantalla. Yo traje... Profesor, una consulta antes que arranque. Dale. ¿Este ejercicio lo hacemos con lo que ustedes mandan o con nuestras entrevistas? No, con las que yo voy a mandar. Perfecto, Va, gracias. las chicas, porque yo no tengo los contactos de todos, pero con las que vamos a mandar. No con las de ustedes, porque queremos primero hacer un ejercicio común, a ver cómo categorizamos y analizamos estas entrevistas entre todos. ¿Sí? Bueno, y además porque siempre es más fácil empezar analizando algo ajeno que analizar lo propio. Eso es, diría una norma general, que nos resulta más fácil, ¿no? Ver en otros que en lo de uno, pero además en esto también porque uno se encariña con las entrevistas y siempre les parece, después cuando las miran van a ver que se van a acordar de esto que les voy a decir. Cuando pasen por primera vez por sus entrevistas desgrabadas, les va a parecer que todo lo que dicen es importante. Y si resaltan, van a resaltar todo. Y entonces van a tener que volver a mirar para ir seleccionando, pudiendo distinguir en que dentro de que todo es importante, que es lo más importante. ¿Sí? Bueno, vamos a esto del conteo entonces. Cuando ustedes hacen una encuesta, las personas encuestadas van respondiendo, y lo primero que vamos a tener es el conteo, es decir, cuántos contestaron cada cosa. Yo traje un ejemplo inventado hoy a la tarde, hoy a la mañana en realidad. Encuesta sobre condiciones de trabajo docente en el contexto de la pandemia. Supongamos que ese es el tema. Y supongamos que el total de personas encuestadas de docentes encuestados fueron 100. Entonces, una de las preguntas que voy a sistematizar era una pregunta por qué antigüedad docente tenía. La definición técnica de esa variable es antigüedad docente en años. Podría ser en meses, podría ser, no sé, con otra, pero es antigüedad docente en años. Y las opciones de respuesta que tenían era de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 o 20 o más años. Entonces, bueno, si lo hicieron por Google Form, esto les va a aparecer automáticamente. Si hacen no encuestas autoadministradas, sino encuestas hechas con encuestador, que es que ustedes van formulando las preguntas y toman nota de la respuesta del encuestado, o si las hicieran en papel, tendrían que contar esto, ¿no? Entonces, empezar a contar, bueno, ¿cuántos contestaron que tienen entre 0 y 4 años de antigüedad? Supongamos que 10. ¿Cuántos contestaron que tienen entre 5 y 9 años de antigüedad? Supongamos que 25. ¿Cuántos contestaron que tienen entre 10 y 14 años de antigüedad? Supongamos que 30. ¿Cuántos contestaron que tienen entre 15 y 19 años de antigüedad? Otros 25. ¿Y cuántos contestaron que tienen más 20 años o más de antigüedad? 50, 80, 90, 10 me queda también, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, 10. La frecuencia absoluta es el conteo, es cuántos contestaron cada cosa. Se llama frecuencia absoluta. Y luego se calcula siempre la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es poner en relación esa frecuencia con algo más, porque si no, yo no sé si es mucho o es poco. ¿Sí? Si yo leo los resultados de una encuesta y me dicen, encuestamos a docentes, y, no sé, 343 contestaron que, que desarrollaron estrategias especiales para la enseñanza durante la pandemia. ¡Qué bueno! 343. 343, ¿son muchos docentes o son pocos docentes? Bueno, no lo sé, depende. Si entrevisté a 500.000 y es poco. Claro, exactamente. Si entrevisté 500.000, 343 es la nada. Si entrevisté a 350, quiere decir que casi todos hicieron eso. Entonces, para poder hacer esa relación, no para uno que uno sabe cuánta gente encuestó, sino para quien lee después, y también para el análisis,
es bueno poner eso en relación. Y la manera más común es con porcentajes. Entonces, yo puse que eran 100 para hacerla fácil. Si yo acá hubiese puesto otro número, por ahí no sería tan fácil calcular la magnitud de la cantidad de respuestas en cada caso, ¿no? Pero sería 10%, 25%, 30%, 25%, 10%. Perdón, sí, no, dice bien. Entonces acá el total me tiene que coincidir, me tiene que dar un 100% y me tiene que coincidir acá con el total de personas encuestadas. Entonces ahí yo sí, si yo le digo a alguien, en 343 docentes desarrollaron nuevas estrategias, no sabemos qué quiere decir. Ahora, si yo le digo, el 98% de los docentes desarrollaron nuevas estrategias, me da una información. Eso sí me da una información. Lo otro no es información porque no tengo manera de interpretarla. ¿Está? Mientras que el 95% sí me dice algo. Son muchos, la mayoría. ¿Sí? Entonces, estas son las tablas de conteo. La frecuencia absoluta, a veces acá aparece el porcentaje, si no aparece la frecuencia relativa. ¿Está? Bueno, después puede ser el ámbito de gestión. Entonces, Profe, sí. y ponele en el caso que había preguntas que capaz no eran obligatorias, como por ejemplo, si respondiste que sí, o si respondiste Sí. que no, te vas a 3 preguntas más adelante. ¿Volvemos a aclarar la cantidad de personas que respondieron esa pregunta? ¿Qué ponemos? No, pero ¿cómo calculas el porcentaje en esos casos? Porque me lo calcula Google. Pero hay que saber cómo hace eso. Para controlar también si como lo está calculando Google es como a ustedes les sirve. Porque ahí hay que calcular ese porcentaje no en relación al total de encuestados, dependiendo de qué tipo de sistematización de información haga, o lo calculo en relación al total de encuestados, o lo calculo en relación al total que contestó que sí. ¿Sí? Y ahí depende del tipo de análisis que quiera construir. Ok, me quedaba pensando porque digo, como vos pusiste la cantidad de encuestados al principio, sí. Y bueno, el número es en general 100, ponele, digo, después pensaba en nuestra encuesta y digo, intentaba pensarlo por ahí. Claro. Claro. Pero vos pensás que esto es un instrumento de trabajo, pero después, ¿qué se hace con los resultados de una investigación? Se publica en un artículo o en algún informe de investigación o algo donde hay un desarrollo analítico de eso. Y ahí uno no está diciendo tantos o tantos otros, sino que ahí en general aparece más con porcentajes. Entonces no estás poniendo, porque el lector no va a estar yendo a buscar, a ver, ¿cuántos habían encuestado para saber si eso es mucho o es poco? Por eso se usan más que nada porcentajes. Pero cuando vos decís eso, por ejemplo, es si yo puedo decir, como después les digo, si contestaste que sí, no sé, A o B, y te digo, bueno, yo voy a calcular ese porcentaje en relación a los que contestaron que sí. Ahora, si por ahí lo que yo quiero indagar es el conjunto, es los que contestaron que no y los que contestaron sí un poco o sí mucho, pero poner todo eso en relación, entonces los porcentajes tengo que calcular en todos los casos en relación al total de encuestados. Vamos a volver igual sobre esto la clase que viene. Sí. Y en el caso de las preguntas abiertas, ¿cómo se contabiliza? Como la primera parte. Ah, perfecto. Como información cualitativa. En realidad las preguntas abiertas requieren un doble trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer con las preguntas abiertas es hacer primero la estrategia de análisis cualitativo para categorizarlas y una vez que se categorizaron, contarlas. Bien, bien. Y en el caso de, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra encuesta, alguna pregunta abierta. En el caso del conteo que tenemos que presentar para el trabajo,
Bien, qué bueno que preguntaste organizamos eso para aclararlo. En el trabajo tienen que presentar el conteo solo de las preguntas con opciones predefinidas y de opción única o de opción simple. Todas las que tengan ya o alguna condición en el medio o sean de opción múltiple, es decir, que pueden elegir más de una respuesta, o que sean preguntas abiertas, no hace falta que presenten el conteo ahora. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? ¿Cuáles sí tenemos que presentar? Todas las que puedan calcular la frecuencia absoluta y el porcentaje de manera directa. Que no necesiten hacer más de una operación, digamos, para hacer ese cálculo. Que serían las cerradas y las dicotómicas. No dicotómicas, porque pueden tener 4 No. o 5 opciones, como es el caso de la que vimos recién de edades. Ajá. Pero sí todas las que tienen respuestas cerradas y de opción simple, es decir, que pueden elegir una opción de respuesta. Perfecto. Acá yo ponía, por ejemplo, como otro ejemplo, esperen acá, esta última, herramientas utilizadas para la continuidad pedagógica. Y puse entre paréntesis, respuesta múltiple. ¿Por qué? Porque pueden elegir más de una respuesta. Supongamos que les pautamos que pueden marcar en la encuesta todas las respuestas que se ajusten a esto, ¿no? Entonces, habrá algún docente que usó todo esto: cuadernillos impresos, fotocopias, aula virtual, correo electrónico, mensajería instantánea y redes sociales. Usó todo. Hay otros docentes que por ahí usaron solamente cuadernillos impresos. Otros docentes usaron solamente aula virtual. Otros usaron aula virtual, correo electrónico y mensajería instantánea. Entonces, lo que tenemos ahí es que los cálculos de porcentajes no los podemos hacer tan directos, porque la cantidad de respuestas que vamos a tener por cada pregunta, por cada opción de respuesta, es más que el total de encuestados. ¿Se entiende? Bueno, perdón, no por cada opción de respuesta, sino en el total de la respuesta. Es decir, acá, en la que vimos antes, como cada uno tenía que elegir una opción, o tiene una antigüedad o tiene la otra. Cuando yo sumo toda la cantidad de respuestas de cada opción, me da el total de encuestados. Pero acá, como un mismo docente puede elegir varias opciones, puede ser que, no sé, siendo 100 encuestados, cuadernillos impresos usaron 80, por ejemplo. Fotocopias, muy poquitos, 10. Aula virtual, 20. Correo electrónico, en general los que usaron aula virtual usaron correo electrónico también, y además algunos de los otros, 50. Mensajería instantánea por celular usaron casi todos, 90. Y redes sociales los usaron más que nada los que pudieron usar aula virtual, porque requería ese tipo de conectividad. Precioso. Sumo todo esto, y como algunos pudieron elegir 2 opciones, otros una opción, otros 4, otros 5, la suma de esto me va a dar más. Uy, acá no lo sé manejar esto, a ver. Ahí está. Yo tengo 100 encuestados, pero tengo 270 respuestas. ¿Sí? Entonces ahí hay que ver, Cande dice que en Google Forms calcula sobre el total de encuestados y no sobre el total de respuestas, pero hay que ver eso y chequear esta cuestión. Porque a mí lo que me interesa ver acá no es el porcentaje en relación a 270, sino el porcentaje de docentes que usaron, no sé, aulas virtuales en relación a los docentes a los que encuesté. No es que hubo menos de un 10% que usó aula virtual, sino que un 10% de los, perdón, un 20% de los docentes usaron aula virtual. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de preguntas que son de opción múltiple,
Si las quieren sistematizar, pueden sistematizarlas, pero no es obligatorio para el trabajo que entregan la semana que viene. Solo tienen que estar, sí, las tablas con el conteo y los porcentajes de las respuestas que son de opciones predefinidas y de elección simple, que tienen que elegir una opción de respuesta. Bien, bárbaro. Y la clase que viene vamos a ver también las distintas tablas y también vamos a mirar hacer esto otro, que es cómo construir gráficos que reflejen la información y las distintas alternativas de gráficos, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes ya manejan estas herramientas, incluso mejor que yo, pero otros seguramente no, así que vamos a ir explorándolas juntos. ¿Está? Bueno, la encuesta me estaba olvidando. Entonces, para la clase que viene, tarea para el hogar para la clase que viene. Primero y principal, el segundo trabajo, obvio. Pero después que entregan el trabajo, necesitamos que lean o al menos le den una mirada transversal al capítulo del libro de Meo Navarro sobre análisis de la información. Hagan esa mirada sobre las entrevistas que les vamos a mandar, identificando estos puntos, palabras, conceptos que aparecen, y contesten una mini encuesta que les vamos a mandar el link en un par de días, con 4 o 5 preguntas como mucho, con las que vamos a trabajar y hacer el ejercicio después del análisis en clase el martes que viene. Agrego algo, Fer, como les habíamos dicho, les vamos a mandar todos los materiales a través del Drive, así que seguramente ahí también esté una carpetita que diga actividad del módulo 14 sería, y ahí van a encontrar estos materiales de las entrevistas, y bueno, el link de Google Drive no creo, pero bueno, si los mandamos todos juntos así lo tienen centralizado. Y acceden a todo, y tienen el texto también que tienen que leer y demás, un intento de simular el aula virtual. Y bueno, y después recordarles que el trabajo que tienen que entregar el martes es hasta las 10 de la mañana, que tenían tiempo de entregarlo, se sostiene, aunque lo tienen que entregar por vía mail, en este caso un representante por grupo, debido a toda esta cuestión del aula virtual y demás. Aclaro que la fecha de entrega era hasta el lunes. ¿Sí? Hasta el lunes 22, ¿no? No, 21. Hasta el lunes 21. Ponemos lo del martes 10 de la mañana porque sabemos que muchos se quedan por ahí durante la noche o que tuvieron un problema de formato a último momento y entonces necesitan cerrarlo a la mañana temprano, se les cayó internet y no lo pudieron adjuntar, entonces no lo pudieron mandar a la noche y lo mandan el martes a la mañana temprano. Pero lo del martes de la mañana es solo para esas excepciones. Tienen que mandarlo el 21 en realidad, ¿sí? Bueno, perdón que nos extendimos tanto. Están igual derechitos. Hoy una amiga que es también profesora me decía, cada vez que entro están más torcidos porque es como que se van cayendo del cansancio a medida que avanzan las semanas del cuatrimestre. Dice, están todos oblicuos. Yo los veo y derechitos están, pero estamos todos con cara de cansancio. Bueno, nos vemos el martes que viene, ¿sí? Como les decimos siempre, y yo creo que ya a esta altura saben de sobra, todas las dudas que tengan, si se traban, si tienen algún problema, nos escriben a cualquiera de las 3. Todos tienen mi celular, mi mail, me escriben, o por supuesto a Candela y a Valen. Pero no dejen de eso, no se queden trabados, no dejen de entregar porque tuvieron algún problema, comuníquense por cualquier cosa, ¿sí? Bueno, un abrazo, buenas